Hay secretos que cargamos durante toda la vida, guardados en cofres cerrados dentro de nosotros. Esta historia es uno de ellos. No sé si al contarla me siento aliviada o aún más atrapada por los recuerdos de aquel día. Pero hay algo en compartirla que tal vez me ayude a pasar a entender cómo ocurrió todo. Solo pido que no me juzguen sin escuchar hasta el final. A veces, lo inesperado nos lleva a lugares que jamás imaginamos estar. Era un miércoles aparentemente común. Pero algo en mí ya parecía diferente desde el momento en que desperté. Sentí una extraña inquietud. Un peso inexplicable en el pecho. Como si algo estuviera por suceder. Me arreglé como de costumbre. Tomé mi desayuno y me fui al trabajo en la oficina de abogados donde soy secretaria. Desde hace años. Desde que mi esposo falleció. Mi rutina giraba en torno al trabajo y al apoyo a mi hija. Clara. Ella lo es todo para mí. Clara siempre ha sido una joven determinada. Cariñosa y dedicada. Estaba construyendo una carrera prometedora y un matrimonio estable con Diego. Que parecía el yerno perfecto. Diego era puesto. Educado. Carismático y sobre todo atento. Siempre se aseguraba de ayudar a Clara en todo y muchas veces también a mí. Tal vez era eso lo que hacía que todo fuera tan complicado. Con el tiempo comencé a notar pequeñas cosas en Diego que me hacían dudar. Sus miradas. A veces. Parecían durar un poco más de lo normal. Sus palabras. Siempre amables. Llevaban un tono que no sabía interpretar. Me decía que a mí misma que estaba exagerando. Que él solo era educado. Pero, en el fondo, había algo en el que no podía ignorar del todo. Esa noche, Clara me avisó que estaría ocupada con una reunión importante y que no podría recogerme del trabajo. Diego se ofreció de inmediato a sentarse a hacerlo en su lugar. No era la primera vez que lo hacía. Pero, por alguna razón, ese día la idea de estar a solas con él me puso nerviosa. Cuando recibí su mensaje diciendo que estaba en camino, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Traté de ignorarlo, diciéndome que era solo el cansancio acumulado. A las 8 de la noche, bajé las escaleras del edificio de la oficina. Y allí estaba él, apoyado en el coche. Diego llevaba una camisa blanca remangada hasta los codos y jeans oscuros que moldeaban su cuerpo atlético. Parecía relajado. Pero sus ojos tenían una intensidad que me incomodó. Cuando sonrió. Esa sonrisa tranquila y confiada. Sentí que mi corazón se aceleraba. ¿Lista para irnos? ¿Doña Laura? Preguntó mientras abría la puerta del coche para mí. Sí. Diego. Gracias por venir. Sé que debes estar cansado también. Respondí, intentando sonar casual. Pero mi voz salió un poco vacilante. No se preocupe. Lo hago con gusto. Sonrió de nuevo y había algo en su mirada que me desconcertaba. Subimos al coche y él encendió la radio. Una música suave llenaba el silencio entre nosotros mientras conducía. Traté de concentrarme en el paisaje exterior. Pero no podía ignorar sus miradas furtivas. Mi corazón latía más rápido cada vez que me miraba. Aunque no sabía por qué. ¿Está bien? Parece pensativa. Rompió el silencio. Su voz era baja. Casi preocupada. Ah. Estoy bien. Solo un poco cansada. Respondí, intentando parecer tranquila. Trabaja demasiado. ¿Sabe? Alguien debería cuidar más de usted. Dijo eso con un tono que me hizo contener la respiración. Sentí mi rostro calentarse. Intenté reír para disimular. Pero esa frase resonaba en mi mente. Antes de que pudiera responder me di cuenta de que había cambiado de ruta. En lugar de seguir el camino habitual a casa, giró hacia una calle más aislada. ¿Por qué vamos por aquí? Pregunté, tratando de ocultar mi inquietud. Solo pensé que un camino más tranquilo sería mejor. Respondió con una sonrisa de medio lado. Pero había algo en su expresión que me puso en alerta. Estacionó el coche en un lugar apartado, lejos del tráfico y de las luces de la ciudad. El silencio a nuestro alrededor era casi ensordecedor.
Mi corazón empezó a latir más rápido y traté de mantener la calma. Diego. ¿Todo está bien? Pregunté. Mi voz sonando más baja de lo que esperaba. Él apagó el motor y se giró hacia mí. Sus ojos estaban fijos en los míos. Intensos. Casi hipnóticos. Laura. Hay algo que necesito decirle. Algo que llevo dentro desde hace mucho tiempo. Puso la mano en su pecho como si intentara reunir valor para continuar. Diego. ¿Qué está pasando? Pregunté, tratando de sonar firme. Pero mi corazón estaba acelerado. Desde que la conocí. Siempre he admirado su fortaleza. Su belleza. Usted es increíble. Laura. Hizo una pausa. Respirando hondo. Sé que está mal. Pero ya no puedo ignorar lo que siento. Mi mente entró en un torbellino. Parte de mí quería salir del coche. Acabar con eso de inmediato. Pero otra parte estaba atrapada. Curiosa. Tal vez incluso ansiosa. Había algo en su intensidad que me afectaba de una manera que no entendía. Diego. Esto no puede pasar. Usted está casado con mi hija. Intenté decir. Pero mi voz salió débil. Lo sé. Laura. Lo sé. Pero eso no cambia lo que siento. Cada vez que estoy cerca de usted. Es como si el mundo se detuviera. Puso su mano sobre la mía y el calor de su toque hizo que mi cuerpo reaccionara de una manera que no esperaba. Intenté apartar mi mano. Pero él la sostuvo con delicadeza. Sus ojos fijos en los míos. El silencio en el coche era abrumador. Cargado de algo que ninguno de los dos podía ignorar. Usted merece ser cuidada. Ser deseada. Sé que usted también lo siente. Su voz era baja. Casi un susurro. Pero sus palabras eran como un grito en mi mente. Antes de que pudiera decir algo. Se inclinó y sus labios tocaron los míos. Al principio fue un beso vacilante. Como si esperara que lo apartara. Pero no lo hice. Mi cuerpo cedió y ese beso se volvió más intenso. Lleno de pasión reprimida y deseo. Diego sostuvo mi rostro con ambas manos y sentí una ola de calor recorrer mi cuerpo. Mi mente gritaba que estaba mal. Pero mi corazón parecía ignorarlo todo. Era como si, en ese momento, el mundo exterior hubiera desaparecido. Dejándonos solo a nosotros dos en ese pequeño espacio del coche. Sus manos deslizaron por mi cintura. Acercándome más a él. El asiento parecía demasiado pequeño para contener todo lo que estábamos sintiendo. Sabía que aquello nunca debería haber ocurrido. Pero en ese momento la lógica desapareció. Solo éramos él. Yo y el calor de ese instante. Esa noche lo cambió todo. Aún cargo con la culpa. Pero también con el recuerdo de algo que me hizo sentir viva como hacía mucho tiempo no me sentía. Fue la noche en que cruzamos una línea que nunca podría deshacerse. Respiré hondo. Tratando de calmar mi corazón desbocado. Miré hacia afuera del coche. Hacia la oscuridad de la calle desierta. Y sentí una desesperada necesidad de salir. De huir de ese espacio confinado y sofocante. Pero, al mismo tiempo, sabía que huir no borraría lo que había pasado. Diego. Tenemos que fingir que esto nunca ocurrió. Dije finalmente. Intentando sonar firme. Pero mi voz falló. Por Clara. Por nosotros. Él pasó las manos por su rostro. Respirando hondo. Como si intentara recomponerse. No sé cómo hacerlo. Laura. No sé cómo volver a casa y fingir que nada de esto pasó. Quería decirle que sería fácil. Que solo hacía falta enterrar aquello en un rincón oscuro de nuestra memoria. Pero ambos sabíamos que no era verdad. El peso de lo que habíamos compartido sería algo que cargaríamos para siempre. Tienes que hacerlo. Y yo también. Respondí. Aunque mis palabras parecían frágiles. Encendió el motor y el sonido llenó el silencio asfixiante del coche. Regresamos a casa en completo silencio. La tensión entre nosotros tan pesada que apenas podíamos respirar. Cuando llegamos, Clara nos esperaba en la sala.
con su sonrisa radiante y acogedora. Tardaron. Bromeó, mientras se levantaba para saludarnos. La culpa me golpeó como una ola y necesité todo mi esfuerzo para devolverle una sonrisa. El tráfico estaba horrible. Diego respondió por mí. Su voz sorprendentemente calmada. Como si se hubiera puesto una máscara en segundos. Clara se acercó a él y le dio un beso cariñoso. Sin notar el peso en su mirada al mirarla. Observé esa escena y fue como si mi corazón fuera aplastado por un puño invisible. Lo que habíamos hecho era imperdonable. Esa noche me encerré en mi habitación y lloré como no lo había hecho en años. Lloré por la traición. Por la culpa y por el hecho de que, en el fondo, sabía que, por más incorrecto que fuera, una parte de mí deseaba revivir ese momento. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Evitaba a Diego todo lo que podía y él hacía lo mismo. Pero bastaba una mirada más larga. Un roce accidental. Para que todo volviera como una marea arrasadora. Intenté borrar lo que pasó. Intenté seguir con mi vida como si nada hubiera cambiado. Pero la verdad es que todo cambió. A partir de esa noche. Un secreto se convirtió en una sombra entre nosotros. Algo que ninguno de los dos podría confesar jamás. Pero que tampoco podríamos olvidar. Y hasta hoy. Cuando pienso en esa noche. Siento una mezcla devastadora de culpa y añoranza. ¿Por qué? En el fondo. No fue solo un error. Fue un momento que reveló una parte de mí que creí haber perdido para siempre. Y ese es el mayor peso de todos.